Hola, ¿qué tal? Ahora traje esta ecuación diferencial, que es la que tenemos en el lado izquierdo, y nos dicen que su solución va a ser y elevado a más, igual a b por x más c por x elevado a d, y hay que encontrar los valores de a, b, c y d en los reales. ¿Ya? Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial como resolveríamos no conociendo esa candidata a solución, y veamos cómo podemos escribir la solución de una forma que se parezca a lo que nos pide el problema. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir esta ecuación diferencial. Le voy a cambiar el orden a la suma para que se note más de que esta es una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Porque tenemos una ecuación diferencial de la forma la derivada más una función de x multiplicada por y igual a cualquier número de y, pero elevado a una potencia en particular, distinta de 1 y distinta de 0. ¿Ya? Si fuera igual a 0, me refiero a la potencia, el 3, eso sería una ecuación lineal, ¿ya? De primer orden. Y se puede resolver buscando el factor de integración. Y si el i, el factor, fuera, lo que está en rojo, fuera un 1, quiere decir que esa es una ecuación de variables separables. Por lo tanto, en el caso donde la exponente es distinto de 0 y distinto de 1, nosotros tenemos que introducir el cambio de variable z igual a i elevada a un 1 menos ese mismo número que tenemos ahí. Eso es lo que nosotros sabemos de una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Después, como uno resuelve ese nuevo cambio de variable, hay dos formas de hacerlo. La primera es simplemente derivar ambos lados, tal como está. Y la otra forma, que es la que yo recomiendo, es primero encontrar la relación inversa de y en términos de z. Entonces, como esto, voy a volver al rojo, o sea, voy a cambiar el rojo de vuelta al azul. Esto, por supuesto, es i elevado a menos 2, y esto es lo mismo que decir i 1 dividido por i al cuadrado. Por lo tanto, mi i en términos de z es 1 dividido por la raíz cuadrada de z, o lo que es igual a decir z elevado a menos un medio. Recordemos de que si nosotros derivamos z en términos de i, también va a funcionar, pero es más cómodo si nosotros hacemos la regla de la cadena o las potencias para z, y si nosotros derivamos este lado, vamos a tener di en dx, que es lo que yo tengo en mi ecuación diferencial original. Por lo tanto, yo recomiendo este paso, aunque es lo mismo hacer la derivada directamente y después ocupar álgebra para resolver y poder introducir el cambio de variable adecuadamente. Entonces, ¿cuánto sería de y de z? Esto sería menos un medio por z elevado a menos un medio menos 1, es lo mismo que decir menos 3 medios. Por lo tanto, ahora vamos a reescribir nuestra ecuación, manteniendo las x, por supuesto, porque x sigue siendo la variable independiente, pero ahora las variables dependientes van a ser z. ¿Ya? Entonces, de y en dx, ya dijimos que era menos un medio por z elevado a menos 3 medios, más 6 dividido por x por y, pero y en términos de z es lo que tenemos acá. Cualquiera de las dos identidades, z elevado a menos un medio. Voy a ocupar z elevado a menos un medio para escribir todo esto como z en los numeradores y no en los denominadores, por comodidad solamente. ¿Ya? Y ahora me falta 7 veces, voy a hacer mejor el 7, 7 por i al cubo, pero i al cubo, de nuevo, como i es z elevado a menos un medio, me va a quedar z elevado a menos 3 medios. Y sabemos que esto está bien porque el término que aparece en el lado derecho es el mismo término
que aparece... perdón, aquí cometí un terrible error. Cuando yo hago la derivada, por supuesto tengo que introducir el de z de x. Aquí me faltó eso y por eso, en lugar de tener una ecuación diferencial, tenía simplemente una ecuación, entonces no podía hacer. Entonces, aquí por temas de espacio, voy a multiplicar por dz en dx, y ahora sí voy a sumar el 6 dividido por x. ¿Ya? Entonces, sabemos que está bien porque tenemos el mismo término, la misma potencia de z en una parte del lado izquierdo que está acompañando la derivada y la parte que está sin funciones de x. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es elevar a menos 2/3. Pero cuidado con esto. En realidad no es elevar, sino que es multiplicar por z elevado a menos 2/3. ¿Por qué quiero elevar por z elevado a 2/3? De hecho, le voy a agregar un componente más. Voy a multiplicar por menos 2 para que se me vaya ese menos 1/2. Y ahora sí, por z elevado a menos 2/3, perdón, por elevado a 3/2. Y ahí me confundí porque primero pensé que iba a tener que elevar, pero me doy cuenta que elevar no es el camino porque tengo un binomio al lado izquierdo. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por z elevado a 3/2, porque z elevado a 3/2 por z elevado a menos 3/2 es z igual a 0. Y z elevado a 0 es 1. Por lo tanto, me va a quedar solamente la de z de x en el primer término, y entonces se va a transformar en una ecuación diferencial de primer orden. Que es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, aquí me va a quedar de z de x, que es el primer término después de que se simplifica las potencias de z, y el menos 1/2. Pero cuidado, tengo que multiplicar todos los términos por menos 2 por z elevado a 3/2. Entonces, aquí en lugar de haber un 6, me va a quedar un 12 con un signo en menos. Esto sigue estando con un x. Y z elevado a 3/2 por z elevado a menos 1/2, y esto también es clave. Cuando yo hago esa multiplicación, me queda z elevado a 3/2 menos 1/2. 3/2 menos 1/2 es 1. Z elevado a 1 es simplemente z. Por lo tanto, es claro que está bien hecho el cambio de variables porque nos está dejando la estructura que nosotros necesitamos para que se transforme en una ecuación diferencial de primer orden. Y en el lado izquierdo, derecho, me va a quedar un menos 14. Y todo lo demás se va, porque me queda z elevado a 3/2, igual que antes, por z elevado a menos 3/2, z elevado a 3/2 menos 3/2, eso es z elevado a 0, y eso es 1. Por lo tanto, me queda simplemente un menos 14. ¿Ya? Y ahora, la gente que ya ha resuelto varios de estos ejercicios se da cuenta que en realidad todo lo que importa son los coeficientes, sobre todo el coeficiente que acompaña al, al 1 sobre x, porque 1 sobre x integrado sabemos que es el logaritmo natural de x. Entonces, mi factor integrante para poder escribir esto como la derivada de un producto, me refiero al lado izquierdo, va a ser e elevado a menos 12 dividido por x, integrado con respecto a x, pero no necesitamos todas las soluciones, basta con una. Por lo tanto, por eso aquí no aparece una constante de integración. ¿Ya? En realidad podemos tomar cualquier constante y se toma por simplicidad, la constante c igual a 0. ¿Ya? Entonces yo sé que esto es e elevado a menos 12 logaritmo natural de x. Tampoco es necesario para lo absoluto porque estamos buscando un caso particular. Y lo que vemos aquí es que yo puedo introducir el menos 12 como exponente dentro del logaritmo, y e elevado al logaritmo son funciones respectivamente inversas. Por lo tanto, me queda simplemente x elevado a menos 1/12, o lo que es igual a decir 1 sobre x elevado a 12. Y ese es mi factor de integración. Hay gente que lo pone aparte así como que voy a buscar u factor de integración, me queda 1 sobre x elevado a 12, y la gracia es que ahora voy a multiplicar por eso a todos los términos de la ecuación diferencial de primer orden, y vamos a ver a qué llegamos. Entonces, esto me va a quedar 1 sobre x elevado a 12 por dz de x menos, aquí me va a quedar menos 12. Y como tengo ya un x en el denominador, x por x elevado a 12 es x elevado a 13. Y justamente
esto es lo que estábamos buscando. Claramente, esta suma, o resta en este caso, es la derivada de un producto. Es la derivada de 1 sobre x elevado a 12 por z, y su derivada es, bueno, el primer término sin derivar está en el otro orden de lo que estamos acostumbrados, por la derivada de z, que es de z de x. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x elevado a 12? Es menos 12, porque el exponente es negativo, y se le resta 1 al exponente, pero como ya es negativo, es menos 12 menos 1, o sea, x elevado a menos 13. Y eso puede bajar como x elevado a 13. Por lo tanto, este lado izquierdo es igual a la derivada de z por cambiar el orden solamente por un tema de comodidad, x elevado a 12 prima. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que esté un paréntesis prima igualado a una función de x. Y entonces podemos integrar. Pero hay que recordarte que tenemos que multiplicar el menos 14 también por el x elevado a 12 en el denominador. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar. Ya, por temas de espacio, voy a borrar un poco la parte de arriba y voy a continuar ahí. Importante que z es igual a i elevado a menos 2. ¿Ya? Lo copié porque lo borré, porque igual lo voy a necesitar. Entonces lo voy a escribir para no olvidarlo. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando yo integro, el lado izquierdo sigue siendo z dividido por x elevado a 12, pero sin el prima, porque ya está integrado. Y la integral de menos 14, olvídense el menos 14 por ahora. La integral de x elevado a menos 12 es x elevado a menos 11, o sea, mantiene el denominador, pero elevado a 11, dividido por menos 11. ¿Ya? Como ya tengo un menos, esto me queda 14 onceavos, y si lo quieren separar, lo voy a escribir de otra forma. 14 onceavos es simplemente la constante que multiplica al 1 sobre x elevado a 11. Recuerda, no es 12 porque ya integramos, ¿ya? Entonces pasa a ser de 12, de menos 12 a menos 11. Pero lo que siempre tengo que recordarte es que en este caso sí es necesaria la constante de integración, entonces voy a ocupar una letra C, ¿ya? Arbitraria, porque también puede haber una constante que vive ahí. Y como estamos buscando la solución general, me interesa que tenga todas las constantes que necesita. Como es de primer orden, solamente una constante de integración. Y ahora lo que voy a hacer es resolver para z, o sea, lo que es igual a multiplicar por x elevado a 12 a ambos lados. Por supuesto que estamos asumiendo de que los x no pueden ser cero porque la primera expresión tenía un x en el denominador, por lo tanto, estamos viviendo en todos los positivos o en todos los negativos. No nos piden detallar eso, pero recuerden de que las ecuaciones diferenciales no pueden vivir en dominios parcializados, tienen que ser dominios continuos. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico por x elevado a 12, x elevado a 12 dividido por x elevado a 11, simplemente x. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me queda 14 x dividido por 11. Y 14 onceavos es simplemente un número. ¿Ya? Y aquí me va a quedar una c constante multiplicado por x elevado a 12. Ya, hasta ahí estamos perfectos. Está resuelta la ecuación diferencial para z, pero z es una variable que yo inventé. De hecho, le puse z igual a i a la menos 2 en un cuadro especial porque tengo que recordarla y tengo que resolver entonces la ecuación diferencial para i. ¿Ya? Entonces voy a cambiar el z por i elevado a menos 2. Y aquí lo que la gente habitualmente hace es que aplicas alguna multiplicación o algún despeje para dejar i en términos de, aquí voy a escribirlo mejor porque me quedó un poco raro, 14 onceavos de x más c por x elevado a 12. Entonces, como decía, aquí hay gente que lo que dice voy a elevar al cuadrado, porque cuando elevo al cuadrado
y cambio el denominador, puedo despejar y en términos de x. Pero en este caso no es necesario, y fíjense por qué. Nosotros dijimos que la solución de la ecuación diferencial era de la forma y elevado a igual a b por x más c por x elevado a d. Y fíjense que esto está escrito precisamente en esa forma. Tal vez no es tan natural, porque uno esperaba de que tal vez que la a fuera positivo. Pero en realidad a nosotros lo que nos pedían no era resolver la ecuación diferencial. Que la hayamos resuelto para encontrar las constantes es otra cosa, pero en realidad hasta aquí yo ya puedo responder las preguntas. A es el coeficiente, el exponente que está en el i. En este caso, A tiene que ser menos 2. B es el coeficiente que acompaña al x. Está acá. Por lo tanto, B es 14 onceavos. Es claro que el exponente del x es 12, por lo tanto yo puedo decir de que D es igual a 12. ¿Y qué pasa con el C? El C yo dije que era una constante arbitraria. Por lo tanto, C es la única constante que puede ser cualquier cosa. Y esas serían las respuestas que nosotros necesitábamos. A es igual a menos 2, B es igual a 14 onceavos, C es cualquier real y D es igual a 12. ¿Ya? No necesitan encontrar I solo, porque si encuentran I solo, ya no se va a ver como la solución modelo que nosotros teníamos. Yo sé que no le dimos mucho énfasis a la solución modelo inicial, porque queríamos primero resolver la ecuación diferencial hasta cierto punto, y lo importante, lleguen a este punto. No es necesario que lo escriban de la forma i igual a, porque hubiéramos llegado a un denominador y no habría tenido la estructura que necesitaba. Entonces, como nosotros pusimos y nosotros sabemos que resolver una ecuación diferencial, el único paso que es necesario, cuando nosotros encontramos la solución para z, sí o sí tenemos que ir a una relación implícita de i. En este caso, i elevado a menos 2 igual a 14 onceavos de x más c por x elevado a 12. Como está en esa forma, no necesito encontrar la relación directa de i en términos de x. La podría encontrar, pero no es necesario. De hecho, no podría responder las preguntas si yo dejo de lado, de alguna forma, esta solución paso. ¿Ya? En términos generales, ustedes cuando resuelvan una ecuación de Bernoulli, pueden dejarla hasta aquí, como en el cuadrado. Hay gente que le gusta despejar y en términos de x. Insisto, eso no es necesario. Si el problema hubiese tenido otra forma de escritura, por ejemplo, hubieran dicho y de x igual a una función, ahí sí hubiera tenido que aislar el i y no dejarlo con el exponente. En este caso, como mi solución era una relación implícita, lo puedo dejar como esa solución implícita y con eso queda claro cómo tengo las constantes. Y la otra trampa que tiene este ejercicio es que si bien a, b y d son constantes fijas, la c sigue siendo una función móvil, una constante arbitraria que se va moviendo y que para todo c tengo una solución distinta, pero que todas ellas son solución de la ecuación diferencial. Ahora sí, terminamos por este problema. Muchas gracias por ver.